El ruido detrás de la pared. Me llamo Clara Méndez. Tengo 32 años y hace poco más de un año que dejé mi trabajo como enfermera psiquiátrica. Suena extraño, lo sé. A veces todavía me cuesta escribirlo sin sentir esa punzada en el pecho que me dice que, tal vez, debí quedarme. Pero necesitaba respirar. Después de 7 años rodeada de gritos, voces, susurros y miradas vacías, la cabeza empieza a confundirse con las de los pacientes. Vivo sola en un pequeño apartamento en un suburbio tranquilo, de esos donde todo parece ordenado, jardines bien cortados, niños en bicicleta, vecinos que saludan por costumbre más que por afecto. Aquí nadie pregunta demasiado, y eso me gustó. Al principio, el silencio me pareció sanador. Pasé los primeros meses intentando tener una rutina normal, levantarme temprano, hacer café, salir a caminar, ordenar mis libros, cuidar las plantas. Después de años de turnos interminables, de noches sin dormir y de escuchar a pacientes hablar con sombras que no veía, creí que por fin podía descansar. Hasta que empezó el ruido. La primera vez fue una noche cualquiera, cerca de las 2 de la mañana. Me despertó un sonido seco, metálico, como un golpe contra la pared del fondo, la que da a la casa contigua. No le di importancia. Pensé que sería un gato, o quizás algún tubo del agua. Pero a la noche siguiente volvió. El mismo ruido. 3 golpes, uno tras otro, y luego silencio. Intenté ignorarlo. Me convencí de que era mi mente jugando conmigo, un recuerdo de los viejos tiempos en el hospital. Allí, los pacientes solían golpear las paredes. Algunos lo hacían para llamar la atención, otros porque decían que algo los llamaba desde el otro lado. No escuches, me repetía mi supervisora. Escuchar es abrir la puerta. Recordé esa frase mientras miraba la pared, en medio de la oscuridad. Y sin embargo, me quedé quieta, escuchando. Los golpes se repitieron 2 noches más. Siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar. Me acerqué y apoyé la oreja. Silencio. Pero cuando di un paso atrás, 3 golpes, de nuevo. No sé si fue miedo o curiosidad lo que sentí, pero el cuerpo se me paralizó. El corazón me latía tan fuerte que casi tapaba el sonido. Apagué la luz y me quedé mirando la pared. No pasó nada más. Al día siguiente, pregunté a la vecina. Es una mujer mayor, amable, que vive sola desde que enviudó. Me dijo que en su lado no hay nada, solo un cuarto vacío lleno de cajas. Que ella no había escuchado nada. Esa respuesta no me tranquilizó. A partir de entonces empecé a anotar la hora exacta de los golpes. Siempre entre las 2:40 y las 2:50 de la mañana. Siempre 3 golpes, luego un silencio largo, y a veces, un sonido leve, como un roce, como si algo se arrastrara por dentro de la pared. Intenté distraerme. Volví a leer, a cocinar, a poner música. Pero el silencio de la casa se volvió insoportable. No había forma de no pensar en eso. Me encontré hablando sola, respondiendo preguntas que nadie hacía, igual que mis pacientes. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Una noche, mientras tomaba té en la cocina, escuché el ruido otra vez. Pero no venía de la pared. Venía del interior del armario. Me acerqué con cuidado, temblando. Abrí las puertas despacio. Dentro no había nada, solo las tazas, el azúcar, las especias. Pero en la madera interior del mueble había 3 marcas. 3 líneas verticales, como hechas con una uña. Esa noche no dormí. Pensé en llamar a alguien. A mi madre, a una amiga. Pero me avergonzaba. Después de todo, ¿cómo explicar algo así sin sonar como una paciente más del hospital que dejé atrás? Al amanecer, mientras el sol se filtraba por las cortinas, juré que todo había sido una alucinación, un reflejo de mi pasado. Que todo lo que necesitaba era descansar. Sin embargo, cuando miré la pared del dormitorio, las 3 marcas también estaban allí. No fui al trabajo ese día. En realidad, no tenía trabajo, pero igual mantengo la costumbre de decirlo así, como si aún fuera enfermera, como si tuviera que justificarme ante alguien. Pasé la mañana revisando cada rincón de la casa, buscando una explicación lógica.
La mente humana, me repetía, necesita dar sentido a lo que no entiende. Si hallaba el origen del ruido, el resto se desvanecería. Revisé cañerías, cables, el ático. Nada. La pared estaba sólida, sin huecos visibles. Pero las marcas seguían ahí, perfectamente rectas, idénticas a las del armario. 3 líneas delgadas, como si algo afilado hubiera arañado desde adentro. Intenté convencerme de que eran grietas del yeso, o tal vez un truco de la luz. Pero cuando pasé el dedo sobre ellas, sentí la textura áspera, como si la pintura se hubiera levantado o quemado. A partir de esa noche, comencé a escuchar cosas nuevas. No solo los golpes. Ahora había susurros. No eran palabras claras. Más bien un murmullo bajo, una vibración leve que parecía venir desde las paredes mismas. No sabía si era un ruido real o si mi mente estaba llenando los espacios vacíos del silencio. Intenté grabarlo con mi teléfono, pero en la grabación solo se escuchaba mi respiración agitada. Fue entonces cuando tuve la primera visión. No sé cómo llamarla de otra forma. Estaba lavando los platos cuando algo se reflejó en el cristal de la ventana, una silueta detrás de mí, quieta, borrosa, como una sombra proyectada por una luz que no existía. Me giré bruscamente. No había nadie. Pero el aire olía diferente. A desinfectante. A hospital. No era un olor cualquiera. Era el mismo que usábamos en el pabellón psiquiátrico. Ese aroma ácido, que se te pega en la ropa y no se va. Lo reconocí al instante, y me invadió una sensación horrible, como si de pronto estuviera de regreso allí, en ese pasillo largo y blanco donde las voces nunca cesaban. Me senté en el suelo y comencé a llorar sin saber por qué. Esa noche soñé con ellos. Con mis antiguos pacientes. Soñé con Patricia, la mujer que decía escuchar a su hija muerta detrás de las paredes. Con Raúl, que pasaba las noches hablando con alguien que vivía dentro del techo. Con Esteban, que dibujaba círculos con 3 líneas verticales en el centro, una y otra vez. Me desperté empapada en sudor. A la mañana siguiente, decidí salir a despejarme. Fui a una cafetería del barrio. Mientras tomaba mi café, vi al nuevo vecino. Un hombre joven, amable, que recién se había mudado al apartamento de al lado. Se presentó como Genial. Dijo que trabajaba en sistemas, que apenas estaba acomodándose. Me ofreció ayuda si necesitaba algo, y por un momento sentí alivio. No recordaba la última vez que alguien me hablaba sin sospecha o sin compasión. Le mencioné, sin entrar en detalles, que a veces escuchaba ruidos en la noche. Él sonrió con nerviosismo. Yo también, dijo. Pero pensé que eras tú. Aquella frase me heló. Volví a casa al anochecer. Todo estaba en silencio, pero el ambiente era pesado, cargado. Decidí quedarme despierta. Preparé café, puse una lámpara en la mesa y abrí mi cuaderno de notas. Si los golpes volvían, los registraría, hora, duración, intensidad. Quería demostrarme que todo era una coincidencia. A las 2:47 de la mañana, comenzaron. 3 golpes. Pausados. Firmes. Me acerqué despacio. El sonido provenía, una vez más, de la pared del dormitorio. Esta vez no sentí miedo. O tal vez sí, pero lo cubría una especie de furia. Tomé un martillo del cajón y comencé a golpear el yeso. Los trozos cayeron al suelo. Detrás del revestimiento, lo que encontré me dejó sin aire. No había huecos. No había cables. Solo una vieja puerta de madera sellada con clavos oxidados, oculta dentro del muro. Me quedé paralizada. Aquello no podía estar ahí. No había forma de que nadie construyera algo así sin que se notara. Pero estaba. Pasé los dedos por la madera y sentí una leve vibración, como si del otro lado alguien respirara. Retrocedí de golpe, el corazón a 1000. Cerré la habitación y dormí en el sofá. O al menos lo intenté. Poco antes del amanecer, el teléfono sonó. Era Daniel. Su voz temblaba. Clara, dijo. Necesito preguntarte algo. ¿Has visto?
¿A una niña? Me quedé helada. ¿Qué niña? Pregunté. La que canta. Todas las noches, justo antes de los golpes. El silencio se alargó. Y en ese silencio, desde el fondo del apartamento, oí una voz pequeña, dulce, apenas un susurro. Clara, ábreme. El té se me cayó de las manos. Y por primera vez desde que me mudé, no quise quedarme sola. Esa mañana no amaneció. El sol salió, sí, pero el cielo estaba cubierto de un gris espeso que parecía arrastrar consigo la noche. El ambiente dentro del apartamento se sentía sofocante, como si el aire hubiera perdido oxígeno. Daniel vino a verme antes del mediodía. No me había arreglado ni desayunado, y aún así me atreví a abrirle. Tenía el rostro pálido, las ojeras hundidas. Me contó que había escuchado la voz de una niña durante 3 noches seguidas. Que la primera vez creyó que era el televisor del piso de abajo, la segunda que soñaba, pero anoche la oyó justo detrás de su cama, llamándolo por su nombre. Cuando me dijo eso, algo en mí se quebró. No podía seguir fingiendo que todo eran imaginaciones. Le mostré la pared rota. La expresión de Daniel cambió. Se inclinó, tocó la madera oculta tras el yeso, y frunció el ceño. Esto no tiene sentido, murmuró. Este muro debería ser estructural, no puede haber una puerta aquí. Y sin embargo la hay, respondí. Pasamos el resto de la tarde inspeccionando. Intentó usar una linterna por las rendijas, pero la madera era gruesa y las ranuras estaban selladas con polvo y óxido. Lo único que vimos fue oscuridad. Yo temblaba, pero no de miedo, sino de reconocimiento. Había algo familiar en todo eso. Esa noche, Daniel trajo un termo con café y se quedó conmigo. Si vuelve a sonar, no vas a enfrentarlo sola, dijo. Le creí. Nos sentamos en silencio en el salón, esperando. Las horas pasaron lentas. Afuera, el viento azotaba las ramas contra las ventanas, y cada golpe hacía que ambos nos miráramos, tensos. A las 3 de la madrugada, el reloj del pasillo se detuvo. No se rompió, simplemente, se detuvo. Y entonces, el sonido volvió. 3 golpes. Lentos. Medidos. Pero esta vez no venían de la pared. Venían del piso. Nos miramos. Daniel se levantó con la linterna y la apuntó hacia el suelo. Las tablas estaban intactas. Luego, de pronto, la lámpara del pasillo se encendió sola. Una luz débil, parpadeante, que proyectó sombras alargadas en las paredes. Y entre esas sombras, se movió algo. Era la figura de una niña. Pequeña, de cabello largo, inmóvil al principio. Pero a medida que el parpadeo de la luz se hacía más rápido, la sombra también parecía acercarse. Daniel corrió al pasillo, pero allí no había nadie. Yo me quedé en la puerta, incapaz de moverme, observando cómo el reflejo en la pared seguía ahí, incluso cuando él ya no estaba frente a la luz. La sombra no era de él. Aquel instante me transportó años atrás. Volví a estar en el pabellón psiquiátrico, en la habitación 214. Patricia, mi paciente favorita, una mujer de voz suave, me había dicho una noche. Escuche, enfermera, la niña no quiere lastimar a nadie. Solo quiere que alguien le escuche. Y luego se rasguñó el brazo con 3 líneas paralelas, antes de reír, antes de gritar que ella venía por mí también. Tragué saliva. Daniel, susurré, no podemos seguir aquí. Pero él parecía hipnotizado. ¿Y si hay alguien atrapado ahí dentro, Clara? Dijo. ¿Y si es una niña real? No supe qué responder. Fuimos a la pared. Daniel tomó una palanca y comenzó a retirar los clavos. Yo quería detenerlo, pero algo en mí también necesitaba saber. El último clavo cayó con un sonido metálico que resonó en todo el departamento. La puerta se abrió apenas 1 centímetro. Un olor denso, antiguo, salió de la rendija. A humedad, a encierro, a algo podrido y lejano. Daniel apuntó la linterna. No se veía más que un pasillo corto cubierto de polvo. Parecía una cámara sellada, sin salida. Esto,
Esto parece un cuarto oculto, murmuró. Pero yo no podía dejar de mirar el suelo. Porque allí, entre la capa de polvo, se veían huellas pequeñas. De pies descalzos. Retrocedí con un escalofrío. Daniel, sin embargo, entró. Apenas cruzó el umbral, la linterna parpadeó. No te alejes, le pedí. Tranquila, solo quiero ver qué. El resto de su frase se perdió en un grito. Corrí hacia él. La linterna rodó por el suelo, iluminando un rincón del cuarto. Y allí, por un segundo, creí ver un rostro. Pequeño, pálido, inmóvil. Con los ojos muy abiertos, observándonos desde la oscuridad. Cerré la puerta de golpe y retrocedí. Daniel cayó al suelo, jadeando, el rostro blanco como el papel. Clara, dijo. No había nadie. Pero sus manos temblaban. Pasamos el resto de la noche sin hablar. La puerta quedó cerrada, pero ya no sellada. Yo no podía dejar de pensar en Patricia, en las 3 líneas, en la niña que decía escuchar detrás de los muros. ¿Y si no eran delirios? ¿Y si lo que los pacientes veían no era producto de su enfermedad, sino algo que los seguía? ¿Y si me siguió a mí? Cuando amaneció, Daniel se fue. No volvió a responder mis mensajes. Y yo me quedé sola. Desde entonces, el ruido ya no viene de la pared. Viene del espejo del baño. Cada mañana, mientras me cepillo los dientes, la veo. Parada detrás de mí. A veces sonríe. A veces solo me observa. Pero siempre, antes de desvanecerse, traza con su dedo sobre el vidrio empañado 3 líneas paralelas. Y cada día, esas líneas tardan más en borrarse. Han pasado 3 semanas desde la última vez que vi a Daniel. Al principio le escribía todos los días, intentando convencerme de que su silencio era solo miedo o vergüenza. Pero después de un tiempo dejé de hacerlo. No tenía sentido. No tengo pruebas, pero sé que algo lo cambió esa noche. Que algo se lo llevó consigo. Yo sigo en el apartamento. No porque quiera, sino porque no puedo irme. Es difícil explicarlo, pero siento que, si me mudo, ella vendrá conmigo. Y no quiero que nadie más la vea. Al principio los ruidos eran esporádicos, leves. Pero ahora ocurren a cualquier hora del día. 3 golpes. Siempre 3. A veces en la pared, otras en el suelo, otras justo detrás de donde me siento. No importa si cambio de lugar, ella siempre sabe dónde estoy. El espejo del baño es otro asunto. Ya no espero a que el vapor se acumule para verla, ahora aparece incluso con la luz del día. Su reflejo no siempre coincide con el mío, cuando levanto la mano, ella no lo hace. A veces sonríe mientras yo lloro. Otras, simplemente me observa, como si estuviera esperando algo. He intentado recordar todo lo que viví en el hospital psiquiátrico. Durante años cuidé a pacientes con mentes quebradas, todos cargando con voces, visiones, miedos imposibles. Y ahora pienso, ¿y si no estaban tan locos? ¿Y si cada uno de ellos estaba viendo un pedazo de algo real, algo que yo misma no quise ver entonces? Recuerdo a Patricia otra vez. Decía que la niña no era mala, solo atrapada. Una noche me pidió que la ayudara a dejarla salir. Yo le respondí que no podía, que solo era su mente jugando con ella. A la mañana siguiente, Patricia se había cortado las muñecas con el borde del espejo de su habitación. Y antes de morir, escribió algo con su sangre en la pared. No era mía. En ese momento creí que era una frase sin sentido, pero ahora me atormenta. ¿Y si Patricia estaba tratando de advertirme? ¿Y si la niña no le pertenecía a ella, sino a mí? El tiempo se ha vuelto confuso. Duermo poco, y cuando duermo, sueño con habitaciones blancas, pasillos infinitos, puertas cerradas. Y en el centro, la veo a ella. La niña. De pie, mirándome, siempre con esa expresión vacía. A veces lleva mi uniforme de enfermera, cubierto de manchas. A veces sostiene una muñeca sin ojos. Otras, solo repite en voz baja. No me dejes aquí. Despierto empapada en sudor, y el eco de esa voz se queda suspendido en el aire.
Me levanto, camino por el apartamento, pero hay algo distinto. Los muebles se ven levemente desplazados, como si alguien los hubiera movido mientras dormía. El teléfono marca llamadas perdidas que yo no hice. Una vez encontré el refrigerador abierto, con un vaso de agua sobre la mesa, tibio, como si alguien lo hubiera dejado hace segundos. La peor parte es que he empezado a escuchar sus pensamientos. O al menos eso creo. Cuando me siento frente al espejo, oigo su voz en mi cabeza. Dice cosas como: tenías que cuidarme. Me dejaste sola. Ahora me toca a mí cuidarte a ti. He intentado grabarla. Una noche dejé el teléfono grabando mientras dormía. Al día siguiente lo escuché, y al minuto 3 se oye un susurro. Clara, abre la puerta. Hoy fui al hospital donde trabajaba. Ya no es psiquiátrico, lo cerraron hace 2 años. Las ventanas están tapiadas, los pasillos llenos de polvo. Caminé hasta la habitación 214. La puerta seguía ahí, cubierta de grafitis y humedad. Al tocar el pomo, sentí una descarga fría, como si el metal respirara. Entré. El cuarto estaba vacío, pero en una de las paredes reconocí algo que me heló la sangre: 3 líneas paralelas, hechas con algún objeto afilado, recientes, aún brillantes. Debajo, apenas visible, alguien había escrito con marcador negro: sigue aquí. Caí de rodillas. No lloré. Solo reí. Porque en ese instante supe que no importaba cuánto corriera, ni cuántas veces cambiara de casa, ni cuánto negara lo que veía, ella está unida a mí. Siempre lo estuvo. Salí corriendo del edificio. El cielo estaba completamente cubierto, como si nunca fuera a amanecer de nuevo. No había viento, ni gente, ni ruido. Solo el eco de mis propios pasos. Escribo esto ahora porque necesito dejar constancia. Porque si algún día alguien encuentra este cuaderno, tal vez pueda entender lo que me pasa. O tal vez no. Hace unos minutos, el reloj del pasillo volvió a detenerse. 3 de la madrugada. La puerta del baño acaba de abrirse sola. Puedo oír el golpeteo suave, constante, detrás del espejo. 3 veces. Sé que debería correr, pero no puedo. Mis manos tiemblan, mi respiración se corta, pero algo dentro de mí sonríe. Está bien, le digo al reflejo. Ya no está sola. Ella también sonríe. Y mientras la veo extender su mano a través del cristal, mi reflejo deja de moverse conmigo. Entonces entiendo la verdad que nunca quise aceptar. No la traje conmigo desde el hospital. Siempre fui yo. El golpe final suena fuerte, seco, definitivo. Y la oscuridad, por fin, me traga. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. A veces oigo pasos en el pasillo, voces que llaman mi nombre. Pero no sé si son reales. Solo sé que, si alguien entra a este apartamento después de mí, debería evitar el espejo del baño. Y si llega a escucharse 3 golpes durante la noche, no responda.